Bienvenidos y bienvenidas, mi nombre es Norberto Ciciaro Villalba, vicepresidente de la Asociación Buscadores de Plenitud. Soy el formador que os está llevando en este curso a distancia gratuito online 21 días trabajando nuestra inteligencia emocional. Recordemos que este vídeo pertenece a la tarea 1 de las 4 tareas que has recibido por correo electrónico para realizar de aquí a la próxima entrega. Vamos a hacer un pequeño repaso. La definición de inteligencia emocional es: la inteligencia emocional es la capacidad para reconocer sentimientos propios y ajenos y la habilidad para gestionarlos. 5 son los componentes de la inteligencia emocional. Primero, la autoconciencia, la capacidad de conocer y reconocer las propias emociones. Segundo, autorregulación, la capacidad de gestionar las emociones. Tercero, la motivación, el impulso a obtener logros más allá de las expectativas. Cuarto, la empatía, reconocer y considerar las emociones de los demás. Y el quinto componente de la inteligencia emocional son las 5 habilidades sociales que desarrollan nuestra capacidad para relacionarnos y reconocer el aporte de los demás. Dentro de las emociones primarias hemos visto que son ira, tristeza, miedo y alegría. Y las emociones secundarias son amor, sorpresa, vergüenza y aversión. ¿Cuáles son las funciones de nuestras emociones? Reflejan nuestro mundo interno. Las emociones no son negativas. Nos pueden gustar o pueden no gustar a la parte más superficial de nuestra personalidad, pero las emociones son lo que nos hacen humanos. Y como vuelvo a repetir, reflejan nuestro mundo interno, nos informan de cómo vivimos en nuestro interior y lo que sucede a nuestro alrededor. Nos indican cómo estamos evaluando y juzgando la situación que vivimos. Esto nos permite conocernos mejor. Las emociones dirigen una gran parte de nuestras conductas. Su energía nos ayuda a tomar decisiones con las cuales satisfacer nuestras necesidades y deseos conforme hagamos una buena gestión de la misma. También las emociones facilitan nuestra adaptación al medio, ayudándonos a relacionarnos mejor y a actuar adecuadamente según las circunstancias externas y nuestro mundo interno. Vuelvo a repetir, conforme a una apropiada gestión de las mismas. Si consideráramos que el universo, hay otros planetas que están habitados y tienen otra forma, otros seres, otras culturas, etc., y pudiéramos designarle a cada una de estas culturas, de estos planetas, una emoción, yo le diría que la Tierra es el planeta de los miedos. Lamentablemente, los seres humanos somos muy manejables y controlables por el miedo. No solamente por un sistema que pueda llegar a tener la intención, sino que es una emoción que nosotros hemos ninguneado de alguna forma, ¿no? Hemos desvalorizado. La emoción miedo surge primariamente en nuestro desarrollo como seres humanos, justamente como una señal de alarma para conservar la vida. Pero hoy en día la gestión de la emoción miedo en nuestra cultura se ha hecho para reducir nuestra vida. Los miedos reducen nuestra capacidad para desarrollarnos, ¿sí? Mientras que el miedo es una emoción muy positiva, nuestro filtro, nuestra percepción
percepción de esta emoción, nuestra comprensión de esta emoción, al colocarle miedo igual emoción mala, hace que seamos totalmente sugestionables, manejables y reduzcamos nuestro desarrollo personal, ¿no? Yo siempre pongo la analogía de que el miedo, como todas las emociones, son unos niños que nos acompañan en nuestro caminar a nuestro lado, izquierda, derecha, colóquenlo en el lugar que deseen. Pero es el miedo al que nosotros alimentamos y sobrealimentamos, lo convertimos en un gran ogro y lo colocamos delante nuestra. ¿Sí? Lo colocamos delante de nuestro camino, por lo cual nos terminamos paralizando, ¿sí? Por toda esa sobrealimentación que le hemos dado, ¿no? Por lo cual no podemos avanzar, se convierte en un muro, mientras que en ningún momento el miedo nos dice que no hagamos algo, sino que nos señala otra información. Nosotros al miedo le colocamos estas palabras: no hagas, no acciones, por lo cual vivimos paralizados. Así que esto es solamente una opinión personal, ¿sí? La Tierra es el planeta de los miedos. Recordemos que las emociones básicas son la raíz de un árbol que tiene su copa y tiene sus frutos, pues el miedo es la raíz de la angustia, de la aprensión, de la fobia, del temor, del pánico, de la preocupación, del desasosiego, de la incertidumbre, de la ansiedad, de la inquietud y del terror. Recordemos este ciclo de la emoción, ¿sí? ¿Cómo es que surge una emoción? La emoción surge ante un hecho que es externo o un hecho que es interno, algo que nos está sucediendo desde adentro, ¿sí? Entonces, algo que sucede de afuera, algo que sucede de adentro, nos despierta una emoción conforme a nuestros filtros. Nuestros filtros es la percepción que tengamos de esos hechos o la comprensión que tengamos de esos hechos. Esta percepción y comprensión, este filtro, nos va a llevar a tomar una decisión, lo que se llama una acción, ¿sí? Esa acción puede ser ejecutable hacia afuera, entonces otros lo podrán ver, nosotros también podremos verlo, o puede ser una acción que suceda en nuestro interior, ¿sí? Y podemos ser conscientes o no. Los de afuera no la verán, pero es una acción que hacemos dentro. Estas acciones lo que van a hacer es que el medio cambie, o el medio interno o el medio externo, y producirá otros hechos que volverán a ser interpretados por nuestros filtros. Recordemos esto, nuestros filtros ya hemos aprendido de que está construido con creencias limitantes y creencias potenciadoras. Las creencias limitantes van a hacer que veamos los hechos, los percibamos y los comprendamos de una determinada manera y nos reducirán nuestras acciones, reducirán nuestra respuesta o nuestra gestión, mientras que las creencias potenciadoras vivirán estos mismos hechos con otra percepción, otra comprensión y nos llevarán a otro tipo de acciones que serán justamente acciones que ampliarán nuestro mundo interno y externo, ¿sí? Entonces, generalmente las creencias limitantes nos bloquean, se coartan nuestro desarrollo. Las creencias potenciadoras liberan nuestro desarrollo. Así que así será este ciclo conforme los filtros que tengamos, ¿sí? Es muy simple, lo dije al inicio. Si yo creo que las emociones son malas, pues listo, ya he hecho un juicio. Ese juicio hará que cuando yo siento una determinada emoción, ya la etiquete de mala y mis acciones y el medio y los nuevos hechos, pues será todo conforme a esta percepción que yo tengo, o sea, un preconcepto, un prejuicio que yo tengo de esta emoción. Generalmente en nuestro lenguaje, las frases que comienzan con no sé, no puedo o no soy, ¿sí? Provienen generalmente del miedo, ¿sí? Luego, lo que venga después del no sé, cada uno le pondrá lo suyo. No sé cambiar un enchufe,
¿sí? Si eso no ha sido reevaluado constantemente en nuestra vida y no ha ejercido una fuerza para el aprendizaje, pues terminará reduciendo, ¿sí? Reduciendo nuestro mundo, y lo que subyace allí no sé arreglar un enchufe es el miedo a arreglar el enchufe, ¿no? Entonces busquen vuestros propios ejemplos con el no puedo o el no soy esto o lo otro, ¿no? ¿Cuántas veces utilizamos este lenguaje y a la vez estamos reduciendo nuestro desarrollo personal? Existe un ciclo del miedo, ¿no? Cuando hay una gestión negativa de la misma. El miedo, en su gestión negativa, va a producir inacción. La inacción va a producir inexperiencia. La inexperiencia producirá incapacidad, y esa incapacidad volverá a producir miedo ante una situación que recuerde la gestión anterior. Entonces, me han preguntado si todo lo que estamos viendo no está asociado con la autoestima. Pues claro que la gestión de las emociones, una gestión correcta y apropiada de las emociones, pues será un pilar fundamental de nuestra autoestima, que la eleve y la coloque en el sitio que corresponde. Cuando la gestión es negativa, lo que producirá es que esta autoestima vaya disminuyendo. En el ciclo del miedo lo pueden ver clarísimo. El miedo produce una no acción, una inacción. La inacción produce una inexperiencia. La inexperiencia produce incapacidad. Esa incapacidad vuelve a crear miedo ante una situación similar. Entonces, al no accionar en la vida, al no tener experiencia, al no incorporar logros para desarrollar nuestra capacidad, obviamente esto produce que nuestra autoestima se caiga, nuestra autoestima baje. Recordemos que las emociones nos llevan a movernos, ¿sí? Entonces, el miedo, sí, es una emoción que debería de movernos, pero generalmente nos paraliza, ¿no? El miedo es la amenaza, es la sensación de que hay una amenaza que es desproporcional a los recursos que tenemos. Este hecho al que nos despierta miedo porque lo consideramos primero y principal una amenaza. Y segundo, consideramos que es algo más grande que nosotros, ¿sí? Esta es una gestión negativa, ¿no? Y verán, ¿no? Lo que acabo de decir, estos dos conceptos de amenaza y desproporcional, está asociado conforme a los filtros, conforme a estos filtros, cómo yo percibo, cómo yo comprendo un hecho, ¿no? El miedo surge en la época de los dinosaurios. Si bien los seres humanos no convivimos con los dinosaurios, pero surge en el momento en que el ser humano empieza a encontrar realmente peligros en el exterior, ¿no? Por lo cual el miedo, como toda emoción, nos lleva a huir o a enfrentar, ¿sí? Como forma de gestión. Entonces, el miedo, cuando había animales, cuando venía un león y tenemos miedo, pues fantástico. Hoy en día no tenemos un león dando vuelta por la calle queriéndonos devorar. Y el miedo es un subproducto de muchos patrones condicionados a nivel cultural, a nivel familiar, y que hemos escogido dentro de todo lo que hay, lo hemos hecho propio y reaccionamos con miedo ante cualquier cosa. Entonces, necesito trabajo, miedo a la entrevista. Necesito X cosa, pues miedo a ese. Como no sé si se lo dije antes, pero tenemos miedo hasta de cambiar de marca de detergente de ropa, ¿no? Por miedo a que eche a perder nuestra ropa. Entonces, las amenazas no son reales hoy en día, ¿sí? Y realmente es desproporcional la forma en la que estamos reaccionando o cómo vapuleamos a una emoción que en realidad nos trae muchísima información para nuestro crecimiento,
cómo vapuleamos esta emoción y la denigramos de alguna forma, ¿no? Ya desde el momento en que hacemos el juicio de me gusta o no me gusta, ¿no? Como toda emoción, pero esta es como que más concreta. Dentro de las incoherencias del ser humano es increíble que no nos guste el miedo y lo reprimamos en la vida real, pero después nos vayamos al cine a ver películas de terror para que nos despierten esta emoción, ¿no? Entonces, bueno, son una de las incoherencias propias del ser humano. El miedo siempre está en relación con algo que amo, algo que no deseo perder. Entonces generalmente son cosas que, bueno, tenemos que defender. Entonces, amo mi vida, amo la vida de los demás, tengo miedo ante tal peligro y voy y defiendo. Pero también es algo que amo a nivel simbólico. Ya hemos hablado, ¿no?, sobre estas ideas de nosotros mismos, ¿no? Entonces, el miedo a la entrevista. Necesito trabajo, pero tengo miedo a hacer la entrevista. ¿Sí? ¿Qué se puede perder ante una entrevista? Es la comprensión de, si nos dicen sí, no hay ningún problema, pero es el temor, la preocupación que deviene del miedo de que, por ejemplo, nos digan no. Y luego que consideremos que un no es un rechazo personal. Cuando en una entrevista de trabajo, si lo vemos objetivamente, un no puede partir por múltiples razones. Entonces, ¿qué es lo que se pierde? ¿A qué se tiene miedo en una entrevista? Es la pérdida de una imagen personal, ¿sí? Una idea que yo tengo de mí mismo, ¿sí? Entonces vamos a proseguir. El problema nunca es el miedo, ¿sí? El miedo es una emoción y como todas las emociones no hay ningún problema con eso. O sea, si nosotros tenemos problemas es porque nosotros tenemos problemas, pero la emoción en sí nunca es un problema. Nuestra gestión es el problema. Y ya les anticipo que al miedo se lo mata con la acción. ¿Sí? Recuerden lo que vimos hace 5 minutos atrás. El miedo mal gestionado nos lleva a la inacción. Pues si nosotros accionamos, esta rueda que hablamos con anterioridad no se realiza. Entonces no desarrollamos inexperiencia y no desarrollamos incapacidad. Entonces la acción va a matar al miedo. Si yo acciono, tengo experiencia y desarrollo capacidad. Y cuando se vuelva a presentar una circunstancia igual o similar, no se me va a despertar el miedo, porque voy a incorporar la experiencia y la capacidad, la voy a incorporar a mi autoestima, ¿sí? El miedo desea una sola cosita, que es como toda emoción, ser reconocido y ser asistido, que se le escuche, ¿sí? Mi reacción ante el miedo es lo que va a marcar su destino. Si yo lo escucho, voy a hacer una gestión positiva, voy a buscar los recursos que necesite para enfrentar y accionar ante esta situación que me ha despertado miedo. Si mi gestión no es positiva y reprimo este miedo, pues bueno, el miedo se va a una parte que es como un trastero de nuestra cabeza y allí, aunque esté en las sombras, en las tinieblas, sigue haciendo sus cosas. Y un miedo que se va acumulando, lo que termina haciendo es dar frutos de falta de desarrollo personal, ¿sí? Va coartando nuestra vida, ¿sí? Entonces, nuestra reacción al miedo va a marcar su destino, ¿sí? Cuando nos enojamos por sentir miedo, cuando desvalorizamos a este miedo o lo descalificamos la emoción, pues va a hacer su despliegue como subterráneo, ¿no? Así como les digo, va a ir a la sombra y desde la sombra va a comenzar a manejarnos como si fuéramos títeres, cuando en realidad deberíamos ser nosotros quienes gestionamos a la emoción. Un preconcepto o un prejuicio que tenemos ante el miedo es que nos gustaría no sentirlo, y esto no es una realidad. Es imposible pretender no sentir miedo. Y ya les doy un ejemplo.
Yo tengo en 30 años de experiencia pública, comencé a los 17, así que ya son 35. Tengo en 35 años de experiencia con idas y vueltas, más actividad, menos actividad, etc., pues nunca he dejado de sentir miedo, esas mariposas en el estómago que bueno, son muy similares al amor, pero en realidad produce esa sensación, lo que produce es que se te cierra el estómago, ¿no? Entonces, nunca he dejado de sentir eso ante una charla, ante una conferencia, ante un taller, ante una sesión nueva de análisis, ¿no? Ante un nuevo paciente. Nunca he dejado de sentir miedo ante una situación que sea nueva. Sí, un nuevo espacio, nuevas personas, nuevos grupos, etc. Entonces, es imposible pretender no sentir miedo, porque tiene que estar allí. ¿Sí? Es un muy buen regulador. El miedo nos hace valientes. ¿Sí? Cuidado con creer que la valentía es la ausencia del miedo. El miedo, cuando lo tomamos como señal negativa, nos lleva a la parálisis, y generalmente es la parálisis por análisis. Nos paramos, literalmente nos quedamos quietos y empezamos a pensar y a dar vueltas en el rum rum mental, en el diálogo interno. La cuestión es que analizamos tanto que no llevamos nada a la acción, ¿sí? También algo que produce el miedo, que es paralizante, el miedo mal gestionado, es lo que se llama la procrastinación. ¿Sí? ¿Qué es eso de postergar lo que es importante? Entonces, la entrega anterior creo que hablé sobre estas personas que nos están haciendo la devolución de que ya han empezado a encontrar el ritmo, ¿no? De dedicarle el tiempo, de no atrasarse en las tareas, ¿no? De reconocer de que el trabajo que están haciendo en este curso es importante para ellos, ¿no? Entonces lo están colocando en el lugar que corresponde. Pues hay cosas en nuestra vida que son importantes y por miedo las super relegamos, ¿sí? El miedo a hacer la tarea. ¿Qué me va a pedir este tío hoy? Que me ponga a pensar en el turismo interior. Por ejemplo, pues hoy les voy a pedir que hagan una dinámica sobre miedo. Así que se verá quién de repente quién procrastina y quién no. ¿Sí? Evidentemente los que no procrastinan son los que reciben la tarea con este vídeo y la hacen en el momento que le han dedicado a este taller en su vida, y los que van a procrastinar son los que llegarán a entregar la tarea a las 12:06 del día que corresponde, ¿sí? Más allá de que le escribamos una y otra vez que las tareas que se entreguen a posteriori, pues no se le enviará la tarea. ¿Sí? La tarea al día siguiente, ¿no? Entonces, ¿por qué? Y si esta explicación ya la hemos dado desde antes de comenzar el curso, desde vídeo, desde que lo hemos escrito. Las pautas son las pautas. Entonces, la procrastinación es cuando desechamos lo que es importante. A veces porque no somos conscientes y a veces justamente porque tenemos miedo. Hemos discutido con nuestra pareja, sabemos que debemos de hablar con ella, de que debemos de arreglar las cosas, de tocar el tema que nos ha producido el inconveniente o el problema, y seguramente por ahí, si procrastinamos, lo que hacemos ese día va a ser terminar tareas en el trabajo que hemos dejado hace meses que no lo hemos hecho, pasar a comprar cosas que hace meses que no las hemos hecho, pero que en ese momento consideramos que es lo súper importante, que no hay que postergar, comprar, flores para llevar. Al final, cuando llegamos a casa, nuestra pareja está dormida y bueno, se nos fue el tiempo. Eso le podemos encontrar 20 millones de justificaciones y es solamente nada más que un disfraz de algo que se llama procrastinación, que es postergar lo que es importante. También
algo que encubre el miedo es la indecisión. La indecisión, que es el hábito, es un hábito que se toma como prudencia para poder digerirnos y no fustigarnos, ¿no? La vida necesita de acciones, las emociones nos piden acciones, así que la indecisión para nada es prudencia, ¿sí? En tal caso, si tienen dudas, vayan a ver la definición de prudencia, ¿sí? Vayan a ver la definición de indecisión. La duda metódica encubre solamente el miedo que tenemos a tomar decisiones. Entonces el problema no es el miedo, como les dije antes, la acción va a matar al miedo. Y recuerden algo, la vida realmente premia con lo que es importante a los que pasan a la acción. Esto es un concepto que tenemos todas las personas que trabajamos en el desarrollo personal, ¿sí? La vida premia a las personas que pasan a la acción. Podemos tener muy buenas ideas, pero si no las llevamos a la acción, no tiene sentido pensar tanto, ¿sí? ¿Qué necesita nuestra acción? Necesita un cambio en nuestro filtro, en nuestra percepción de la vida, en nuestra comprensión de la vida, que son los hechos mismos, ¿no? Esta acción necesita desarrollar la tolerancia a la imperfección de lo que es real en relación a la perfección de lo que es ideal. Y paso a explicárselos. En nuestra cabeza, en nuestros diálogos internos, en nuestra imaginación, es el lugar donde nos recluimos para evitar los momentos, el momento presente. Allí, en lo ideal, todo es perfecto. El arquitecto, cuando hace un plano de la casa, todo es perfecto. Ahora, cuando llevamos a la acción algo, tenemos que aprender a tolerar la imperfección de la realidad. Cuando llevamos ese plano del arquitecto a la acción, comienza a haber inconvenientes, porque una cosa es el ideal y otra cosa es lo real. En lo real existen variables que no tenemos en cuenta. Pensemos la cantidad de tiempo que querramos pensar. No lo tendremos en cuenta en nuestras elucubraciones, ¿sí? Hay información que solo tendremos cuando pasemos a la acción. Se los dejo ahí pensando, ¿sí? El miedo también es parte de la gestión de la acción. Como les dije antes, nosotros le colocamos al miedo la palabra no hagas. El miedo es parte de la acción, es natural antes de accionar sentir miedo. Y es en ese momento donde nuestro deseo debe ganarle al miedo, ¿sí? Tengo miedo a decirle tal cosa por si se molesta o a colocarle tal límite, ¿no? Hemos visto la ira, ¿sí? La ira que nos pide que pongamos límite, pero bueno, no, tengo miedo a ponerle un límite por si se enfada. Entonces nos paralizamos, ¿sí? Seguimos desarrollando miedo, seguimos desarrollando enfado, acumulamos, el enfado terminó asociándose al miedo, nos llevó a la parálisis y la parálisis es la acción interna, ¿no? Nos hemos paralizado. Esta acción que había que hacer hacia afuera, pues la hemos llevado hacia adentro. Pues ahí nos paralizamos y ¿qué hacemos? Pues bajamos nuestra autoestima. Solamente lo que estamos haciendo en ese momento es colocar el bienestar de otra persona por encima de nosotros. Obviamente esto alimenta una imagen de nosotros de ser buenos, perfectos, etc. Y lamentablemente esto es una creencia limitante. No existe la perfección, no existe ninguna persona totalmente buena.
sino que existimos los seres humanos. Y ser humano significa ser imperfecto, ser humano significa ser bueno, malo y un montón de matices más. Entonces, en la medida en que colocamos a una persona por encima de nosotros, nos estamos relegando. Justifiquemos como justifiquemos esta acción, pues terminará trayendo problemas en nuestra autoestima. ¿Sí? Más que nada cuando tiene que ver con mismos valores y estamos eligiendo por preponderancia el valor asociado a la persona que está afuera. Una cosa es la renuncia personal, ¿sí? El renuncia por un valor superior, ¿no? Por desarrollar la misericordia, por desarrollar la compasión, por desarrollar valores superiores. Entonces allí, si se desarrolla por valores superiores, pues ya la emoción desaparece. Comprende, entiende, percibe, ¿sí? Y se gestiona sin producir los efectos negativos. No se va a acumular el miedo, no se va a acumular el enfado. Si se está acumulando, pues olvidémonos de que lo estamos haciendo por un bien mayor, lo estamos haciendo por cobardía simplemente. Recordemos, hay información que solo tendremos cuando pasemos a la acción, ¿sí? Entonces la teoría nos terminará paralizando y entrando en un bucle, ¿sí? El hecho de pensar, el rum mental, estos diálogos internos imposibles de parar, nos terminará paralizando más y más. El miedo, como les dije, es parte de la gestión de la acción. Pues ya hemos visto en algún otro momento, ¿no? que tenemos este iceberg, ¿no? Este iceberg de nuestra personalidad, la parte de arriba que vemos que está por sobre el agua, es esta parte reducida de nuestra personalidad que está en el foco de la atención. Es esta la parte que dice me gusta esta emoción o no me gusta esta emoción, ¿no? Y que si no le gusta la emoción antes de escucharla y todo lo que estamos viendo en este curso, pues lo que hace es meterla bajo agua, creyendo que si la mete abajo del agua, en esa otra parte del iceberg, pues se va a ahogar la emoción. La cuestión es que este ejercicio de represión lo único que hace es, como les dije antes, va a hacer que la emoción empiece a manejarnos como títeres, ¿sí? Desde la sombra. Entonces hay que escuchar la emoción. La emoción del miedo nos informa de que algo nos despierta inseguridad, de que algo es peligroso, ¿sí? Entonces, a ver, recuerden como dije antes, ¿no? Que hay una amenaza, ¿sí? Nosotros seres humanos consideramos que algo es amenazante, por lo cual nos produce inseguridad y que es un peligro, conforme a cómo interpretemos eso. El mismo hecho puede ser amenazante para una persona y para la persona que está al lado puede ser totalmente diferente. Por lo cual, esta inseguridad, esta sensación de inseguridad o esta sensación de que es un peligro, es real que lo sentimos, pero no significa que sea real el hecho concreto y objetivo, ¿no? El miedo es positivo porque es una función orientada a la adaptación. ¿Y qué nos pide el miedo? Nos pide que huyamos o que luchemos. Nos pide también que afrontar y superar. ¿Sí? Entonces, miren los beneficios del miedo, ¿no? Nos informa de las posibilidades actuales. Si yo algo me da miedo porque considero que está más allá de los recursos que yo tengo, ¿qué me dice el miedo? Me dice justamente eso, los recursos que yo tengo, ¿sí? Por lo cual es muy rico para identificar, ¿no? Para el autoconocimiento, ¿no? O sea, a ver, el miedo me está diciendo de que esto es más grande que yo, por lo cual, a nivel espejo me dice que yo llego hasta tal lugar. ¿Qué hace el miedo? También te invita a crecer, a hacerte más grande. Al decirte qué es lo que te falta para vencer tal situación, te dice qué es lo que necesitas desarrollar. ¿Sí? Entonces, es como si de repente el miedo me dice, yo tengo que arreglar algo, ¿sí? Y me dice, pero tienes solamente una pinza y un destornillador.
Y para enfrentar esto vas a necesitar una cuerda, vas a necesitar un clip, vas a necesitar X cosa. Por lo cual, no me está diciendo no lo hagas, me dice vete a buscar esas cosas que te faltan. Cuando tengas esas cosas que te faltan vas a poder enfrentar esta situación. Ahí está la invitación del miedo a crecer, a hacernos más grandes. Al mismo tiempo nos indica por dónde avanzar. Y disculpen si esto les chirría, ¿no? Si les produce yuyu o les produce miedo, pero justamente el miedo es donde si uno camina por el miedo, que no significa vivir todo el tiempo en miedo, sino si uno enfrenta esas cosas que le da miedo, pues uno termina creciendo, haciéndose más grande, teniendo experiencia, teniendo capacidad, desarrollando su autoestima. Entonces, el miedo siempre te va a invitar a crecer y te va a indicar por dónde avanzar, ¿sí? Pregúntense, mirando para atrás, ya lo harán también en la dinámica, pero mirando para atrás, ¿cómo hubiera sido su vida si hubieran caminado por el lado de donde les surgió miedo, ¿no? ¿Cómo sería su vida si vencieran el miedo a decir, si vencieran el miedo a hacer, si vencieran el miedo a pensar o el miedo a sentir? Siempre esa vida va a ser mejor que el punto en el que nos encontramos ahora, ¿no? Va a haber crecimiento. Bueno, es más, yo tengo una charla que es introductoria al miedo, que acostumbro a dar en diferentes lugares, bibliotecas públicas, asociaciones, fundaciones y demás, que acostumbramos a trabajar durante el año. Y es una charla que se llama El miedo, un espacio de crecimiento. ¿Sí? O sea, el miedo nos invita a crecer. Si uno tiene esta percepción, esta comprensión de la emoción, imagínense qué liberado estaría nuestro filtro, ¿no? Entonces, cuando apareciera esto, qué liberación, ¿no? O sea, aparece el miedo y uno se pone a pensar, ¿hacia dónde me está invitando a crecer este miedo? Obviamente a crecer a través de la acción, ¿no? Haciendo las cosas que tenemos miedo a hacer, pensando las cosas que tenemos miedo a pensar, sintiendo las cosas que tenemos miedo a sentir, diciendo las cosas que tenemos miedo a decir. Perdón. Entonces, bueno, lo primero que hay que hacer, como en toda emoción, es identificar a qué le tengo miedo, ¿sí? Eso lo van a poder hacer en la dinámica que les corresponde para el día de hoy. Recordemos también que el miedo tiene consecuencias físicas, ¿sí? Ahora vamos a las consecuencias físicas. Primero os ayudo a identificar el miedo. Entonces cojan un lápiz y un papel y coloquen esta frase, yo, puntos suspensivos donde tiene que estar su nombre, y luego que prosiga la frase, tengo miedo a, puntos suspensivos, y ahí colocar por lo menos 3 miedos. ¿Sí? Identificar estos miedos, eso es importantísimo. Algo que tenemos que identificar también es que recuerden que toda emoción tiene consecuencias físicas, psicológicas y sociales. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias físicas del miedo, de experimentar miedo, ¿no? Experimentamos miedo en momentos de peligro, cuando consideramos que algo es peligroso o cuando estamos preocupados, ¿no? Es ese peligro que creemos que va a venir en el futuro, eso es la preocupación. El miedo nos sirve para poder reaccionar mejor en momentos difíciles. Cuando una persona tiene miedo, se produce una excitación en su sistema nervioso y se originan una serie de síntomas: tensión en el cuello, hombros y espalda, dificultades de respiración, puede llevarnos a la visión nublada, al sofoco, taquicardia siempre, la opresión en el pecho, como les dije antes, ¿no? El nudo en el estómago, puede llevarnos también a náuseas, ¿sí? Sudoración, temblor, hormigueo en las manos, inestabilidad en el tono muscular, temblores,
pies, entumecimiento en las piernas, ¿sí? A ver, no piensen que esto sucede solo cuando tenemos un león delante. Esto sucede cuando vivimos en estado de ansiedad, que ya vimos que la ansiedad es un fruto del miedo, ¿sí? Para los miedos los voy a enumerar nada más, pero que sepa que hay diferentes niveles con respecto al miedo. Y estos niveles están asociados a conforme estén abarcando más aspectos de nuestra personalidad, ¿sí? Entonces, en los aspectos más superficiales de nuestra personalidad están involucrados los miedos del nivel 1, que se diferencian en dos, entre los que suceden y los que exigen acción. Entonces, los que suceden, uno tiene miedo al envejecer, tiene miedo a la incapacidad física, tiene miedo a la jubilación, yo qué sé, tiene miedo a la soledad, los hijos que abandonan el hogar, el miedo al nido vacío, ¿no? El miedo a las catástrofes naturales, el miedo a perder la seguridad económica, el miedo al cambio, el miedo a la muerte, el miedo a la guerra, el miedo a la enfermedad, el miedo a perder seres queridos, el miedo a los accidentes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Estos son miedo a cosas que suceden y que nosotros no podemos controlar de ninguna forma. Todo lo que he enumerado nosotros no podemos controlarlo, podemos prevenir algunas cosas, ¿no? Pero no podemos controlarlo, pero igual está el miedo ahí, ¿no? Pero involucra en realidad aspectos superficiales de nuestra personalidad. También están en este nivel lo que les dije antes, los que exigen acción, el miedo a volver a estudiar, el miedo a tomar decisiones, el miedo a cambio de profesión, el miedo a hacer amistades al comienzo de una relación o al fin de una relación. Tengo miedo a enamorarme, ¿sí? El miedo al uso del teléfono. Parecerá tonto, pero creo que todos tenemos personas mayores a nuestro alrededor y esto aparece el miedo. Sí, a lo nuevo, a lo desconocido. Sí, bueno, yo tengo 52 años. A mí el miedo por el uso del teléfono no lo tengo, pero tendrían que haberme visto las primeras veces que comencé con estas cosas online, porque tenía miedo a utilizar cosas que no conocía y el miedo a si saldrá bien o no saldrá bien. Ahora, dejé de dar charlas online, pues no, desde el 16 de marzo estamos ininterrumpidamente en el canal de YouTube ofreciendo pautas, ¿sí? Porque es lo que consideramos que debemos de hacer en estos momentos de necesidad, tanto en el territorio español como en otros territorios donde también ven nuestras actividades vía online. Pero ahora es rutina, pero tendrían que haberme visto a mí el 16 de marzo, ¿sí? Creo que quedará como un hito en mi superación del miedo, ¿sí? Y hoy disfruto muchísimo de las cosas que he aprendido, como también de las cosas que no he aprendido y que todavía debo de profundizar. Vencí el miedo, enfrenté, no una charla, porque ya la charla estoy acostumbrado, enfrenté la nueva tecnología y hoy soy un hombre más grande. Seguir el camino del miedo, enfrentándolo, accionando, me ha hecho una persona mayor, ¿sí? Con mayores capacidades, ¿sí? Así que fíjense cómo todas las malas gestiones de nuestras emociones influyen en nuestra autoestima, ¿sí? Entonces, como les dije, miedo a lo que exige acción, el uso del teléfono, ¿no? La pérdida o el aumento, miedo a perder peso, miedo a aumentar de peso, miedo a ser entrevistado, miedo a conducir, miedo a hablar en público, miedo a cometer errores, miedo a tener relaciones sexuales, relaciones íntimas, ¿sí? Miedo a la intimidad emocional. Entonces estas son cosas que exigen nuestra acción y están en el nivel 1. En el nivel 2 la integridad de nuestra personalidad está abarca más aspectos de nuestra interioridad, entonces de nuestra personalidad. Entonces es un miedo más generalizado,
¿sí? Es el miedo al rechazo, es el miedo al éxito, es el miedo al fracaso, es el miedo a la vulnerabilidad, es el miedo a sentirse engañado, el miedo a ser feliz. ¿Por qué creemos que no cambiamos los hábitos tóxicos? El miedo a la impotencia, a la frigidez, el miedo a la desaprobación, el miedo a la pérdida de nuestra imagen personal. ¿Sí? Esto ya involucra más aspectos. Y les di antes el ejemplo de ir a pedir trabajo, ¿no? A una entrevista. Entonces, uno no va a una entrevista por miedo, ¿no? El miedo... y ahí se mezcla el miedo al fracaso, el miedo al éxito también, el miedo al rechazo. Pues varias de las cosas que hemos hablado están ahí en el miedo a la entrevista, ¿no? Pero también no crean que esto es selectivo. Cuando el miedo ya ha abarcado estos aspectos de nuestra personalidad que son más amplios, pues tenemos miedo todo el tiempo. Entonces todo lo que pueda ser una posibilidad de rechazo lo voy a evitar, todo lo que pueda ser una posibilidad de éxito lo voy a evitar, todo lo que pueda ser una posibilidad de fracaso, etcétera, lo voy a evitar. Bueno, todo lo que sea una posibilidad de que me muestre mi vulnerabilidad. Tela aquí para trabajar, ¿eh? Y a los que se cuestionen esto porque les chirrió, ¿no? Que hablé del miedo al éxito, pues yo trabajo con emprendedores, aparte de ser un emprendedor, y no saben lo que cuesta llevar a la acción nuestros propios sueños. Sí, bueno, creo que sí lo saben. Si se ponen a pensar, mírense en el espejo y vean, a ver, yo he hecho cosas llevo a la acción las cosas que me llevan al éxito. Y ahí a ver cuáles son las respuestas que surgen, ¿no? Muchas veces se le tiene miedo al éxito. A ver, a los frutos del éxito no, porque uno, sí, tener mucho dinero a mí me encantaría, no tengo miedo a tener dinero, pero sí tengo miedo, generalmente tenemos miedo a hacer las cosas que nos vayan a traer ese dinero. Entonces, el miedo a la acción. ¿Sí? El miedo está asociado al miedo a la acción. Y en el nivel más profundo, en el nivel 3 del miedo, subyace esta creencia limitante. No puedo manejar, no puedo afrontar. No puedo manejar esta situación, no puedo afrontar esta situación de la vida. En el fondo de cada uno de los miedos está simplemente el miedo a no poder afrontar lo que pueda depararte la vida. Por eso vivir con miedo es no vivir. Es no afrontar lo que pueda depararnos la vida. Creo que ya les he dado mucho rollo, ¿sí? Entonces, ¿cómo gestionarlo? Pues hay una forma muy simple. Como en toda emoción, escuchar qué me está diciendo e ir a la acción. Disculpen, pero no hay otra cosa. ¿Sí? El miedo bien gestionado nos lleva a la acción nos lleva a la experiencia nos lleva a la capacidad y la capacidad nos llevará a que otra vez que suceda algo similar no sintamos miedo. Entonces es la única forma de vencerlo, ¿sí? La forma de gestionarlo, ir por el camino del miedo. Ahora, ¿qué podemos hacer como para programarnos o desprogramar nuestro filtro y que no vea el miedo o las situaciones como amenazantes? Primero y principal, la aceptación completa de esta emoción. Entonces hay una afirmación muy simple que dice: a pesar de que me da miedo, volver a estudiar, yo, primero y principal, me acepto completa y profundamente. Entonces, primero, antes de llevarnos a la acción y demás, tenemos que perdonarnos, ¿sí?, la parálisis por el miedo. Esta parálisis no corresponde al miedo, es nuestra parálisis. Fuimos nosotros el que le colocamos el no en la boca al miedo. El miedo no viene a decirnos que no hagamos algo. Entonces, lo primero, tenemos que perdonarnos nuestra parálisis. Entonces, a pesar que me da miedo el éxito, me acepto completa y profundamente. Hasta que cerremos los ojos y vayamos a ello. Algo que
para trabajar los miedos, los que nos vas a ayudar muchísimo como toda emoción, es reconocerlos, reconocer que estamos sintiendo miedo, ¿no? Luego analizarlos, y cuidado que estoy utilizando la palabra analizar. Analizar no es pensar, analizar es reflexionar. Nosotros creemos que porque pensamos mucho reflexionamos, y esto es una mentira. Nosotros pensamos mucho, no hacemos unas deducciones, no hacemos una reflexión como Dios manda sobre las cosas. Entonces, lo segundo que hay que hacer con los miedos después de reconocerlos es analizarlos. Es decir, a ver, ¿hay una base real de este miedo? A ver, es real que yo sienta miedo, pero esto que me despierta miedo, ¿tiene una base real? ¿Me voy a morir? ¿Me va a comer? ¿Sí? Si nos respondemos no, pues ahí ya nos estamos dando cuenta que nuestros filtros están medio funcionando mal. La forma en que yo comprendo, la forma en la que yo estoy experimentando esto, pues estoy siendo manejado por creencias limitantes. Algo importante también es socializarlos, sí, compartirlos, sí, decirle a la persona que tengo al lado, no para justificarnos, sino para decir, mira, me está pasando esto, tengo miedo a ir a la entrevista de trabajo. ¿Sí? A ver, si se lo decimos a una madre sobreprotectora, nos va a decir, nene, quédate en casa. Así que yo les diría que busquemos a personas que realmente nos ayuden a progresar en la vida, ¿no? Y luego también algo importante es descomponer los miedos, no ver las cosas como un bloque. Todo lo que tengo que hacer para llegar a verlo por partes e ir accionando en estas partes, ¿no? Entonces, para hacer este vídeo, pues yo me tengo que sentar, hacer la presentación y a readecuarla a las cosas que han estado saliendo en este grupo particularmente. Luego tengo que hacerme la presentación, luego tengo que hacer la grabación, luego tengo que hacer el vídeo, luego tengo que subirlo al YouTube, luego tengo que esperar que el YouTube ponga hacer todo el trámite del YouTube. Si yo pienso todo esto como un bloque, pues ya estoy agobiado antes de abrir la boca. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Es sentarme a qué es lo que le quiero decir a estas personas con respecto al miedo. Y seleccionar primero la presentación. ¿Sí? Dentro de las presentaciones que tengo, pues a ver, ¿qué corresponde al día de hoy? A la dosis que vamos a trabajar hoy. Entonces, hago eso. Después, cuando termine eso, voy a lo siguiente. Cuando termine lo siguiente, voy a lo siguiente de lo siguiente. Y así, descomponerlos en bloque. Que nuestras acciones no ver como una gran acción que debemos de hacer, sino pequeñas acciones. E ir para adelante. El miedo llamó a la puerta, la confianza abrió y afuera no había nadie. La confianza es uno de los pilares fundamentales de la autoestima. Así que con esta pequeña frase ya creo que se dice mucho, ¿no? Recordemos que podemos actuar a nivel de los hechos o acciones, pero tenemos más poder en nuestro filtro, en nuestro cuerpo y pensamiento para poder gestionar nuestra emoción. Si no puedo gestionar mejor lo que pienso y lo que siento, no estoy decidiendo libremente lo que hago, ¿sí? Y para cerrar, los invito a que se hagan conscientes de sus propias emociones. Somos más fuertes de lo que creemos. Las emociones no vienen aquí a nuestra vida, a nuestro cuerpo, a nuestro pensamiento, a nuestro corazón. No aparecen las emociones para destruirnos. La gestión que nosotros hagamos de las emociones puede llevarnos a una plenitud o a una destrucción paulatina, ¿sí? Pero somos más fuertes que lo que creemos. Los invito a que vivan cada emoción, las atiendan, las escuchen y recuerden qué nos pide cada emoción para poder cubrir sus necesidades, ¿sí? Los invito también a establecer una buena relación entre vuestro intelecto y vuestra emoción, ¿sí? Y los dejo con esta frase de Viktor Frankl. En esta vida nos lo pueden arrebatar todo. Lo único que nadie nos podrá quitar es la libertad de poder elegir qué actitud tomar ante los acontecimientos.
con esto, que es todo un rollo, os dejo. ¿Sí? Un abrazo enorme, hasta la próxima cita. Hagan la dinámica final. Recuerden que vamos a hacer las devoluciones, que nos estamos tomando el trabajo, porque a ello nos hemos comprometido, de leer cada cosa que escriben. Lo que entendemos lo respondemos, lo que no entendemos pues les escribimos y les decimos no lo entendí. Pues hasta la próxima. Muchísimas gracias por vuestra confianza en el desarrollo de nuestra inteligencia emocional.